En el libro Aurélie, del escritor Gérard de Nerval, francés del siglo XIX, hay un momento en que el personaje pasa de una dimensión a otra, en realidad de una dimensión de realidad a una dimensión de irrealidad onírica. Y esto ocurre en la ciudad de París, pero en realidad ocurre dentro de su propio inconsciente. El Aurelia es un viaje hacia el interior, hacia lo profundo del inconsciente colectivo, y es allí donde Gérard de Nerval va a tratar de encontrar pistas que le den respuesta a los tormentos que vive en su vida real, y que la novela parte con un tormento y una decepción amorosa. El texto de Aurelia fue escrito en un momento en que Gérard de Nerval sufre una crisis profunda, va a ser internado psiquiátricamente, atendido por un psiquiatra que tuvo un trato muy deferente, muy comprensivo con él, para lo que era la psiquiatría en ese momento. Y hay un momento en el inicio de Aurelia que es muy impresionante, que es cuando él empieza a tener estas visiones, estas disociaciones, que luego va a volcar en este extraordinario texto poético. Dice, por ejemplo, tiene un sueño en que erraba en un vasto edificio compuesto de varias salas, de las cuales unas estaban consagradas al estudio, otras a la conversación o a las discusiones filosóficas. Me detuve con interés en una de las primeras, donde creí reconocer a mis antiguos maestros y a mis antiguos condiscípulos. Las lecciones seguían sobre los autores griegos y latinos con ese zumbido monótono que parece una plegaria a la diosa Nemosime. Pasé a otra sala donde tenían lugar conferencias filosóficas. Participé en ellas algún tiempo, luego salí para buscar mi cuarto en una especie de hostería de escaleras inmensas, llenas de viajeros atareados. Y el día siguiente, dice, por la noche, cuando la hora fatal parecía acercarse, disertaba con dos amigos en la mesa de un círculo sobre la pintura y la música, defendiendo desde mi punto de vista la generación de los colores y el sentido de los números. Uno de ellos, llamado Paul, quiso acompañarme a mi casa, pero le dije que no me retiraba. ¿A dónde vas?, me dijo. Hacia el oriente. Y mientras me acompañaba, me puse a buscar en el cielo una estrella que creía conocer, como si tuviese alguna influencia en mi destino. Después de encontrarla, proseguí mi camino siguiendo las calles, en cuya dirección era visible, yendo, por decirlo así, al encuentro de mi destino. Y ahí comienza el momento en que entramos absolutamente, ya pasamos del París real a un país onírico o psicótico. Aquí comenzó para mí lo que llamaré el desbordamiento del sueño en la vida real. A partir de aquel momento todo tomaba a veces un aspecto doble, y eso sin que el razonamiento careciese nunca de lógica, sin que la memoria perdiese los más leves detalles de lo que me sucedía. Así comienza el relato, el viaje onírico, el viaje interior, que va a terminar lamentablemente al final del libro, en la vida real de Nerval, en su suicidio, en la Rue de la Lanterne, en la calle de la Lanterna, en París. ¿Qué habría pasado si Gérard de Nerval estuviese vivo en el siglo XX? ¿Cómo habrían sido tratados sus síntomas? ¿Se podría haber sanado? Si hubiera sido tratado, por ejemplo, por un psicoanalista, si hubiera sido Jung, el curador del alma de Nerval, ¿qué hubiese pasado? Son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando nos enfrentamos a la historia apasionante de la psiquiatría, a la historia del psicoanálisis, y cuando abordamos este pensamiento tan rico y tan lleno de dimensiones que es el pensamiento y la vida de Carl Jung. Y para ir tratando de acercarnos o contestar algunas de las preguntas que tienen que ver con la búsqueda del alma humana, también con los dolores y desgarros de la psique humana, está con nosotros Mario Saiz, psiquiatra uruguayo, doctor en medicina, profesor de filosofía, con un posgrado en especialización en psicología analítica, un máster en psicoterapia. Él es un psiquiatra de orientación de psicología junguiana, analista junguiana, profesor titular en psicología clínica analítica. Bueno, ha realizado una actividad docente muy variada y también realiza, me imagino que investigación o dirección de posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, y estamos muy contentos de tenerlo aquí después de una larga búsqueda para poder traerlo a nuestro programa a conversar con todo, rodeado de estos libros de Jung y de sus propios artículos también. Mario Saiz, además, se ha especializado, él nos va a explicar en el tema de la depresión, en la depresión desde una mirada, me da la impresión, integradora, y está tratando de hacer puentes entre los avances de la neurobiología y toda la riqueza que nos lega el psicoanálisis junguiano. Muchas gracias por estar aquí, Mario, en Una Belleza Nueva. No, el gusto es mío de poder participar en este programa, que ya lo he conocido por las distintas
invitados que han estado contigo y siempre lo descubrí azarosamente estando acá en Chile, que hace 6 años que vengo a dar clases en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, y me es muy grato entonces poder participar y conversar, tener este diálogo de encuentro contigo en un tema que realmente me parece apasionante por todas sus distintas ramificaciones y perspectivas que genera tanto para la cultura como para la propia psicología y la psicopatología, ¿no? Mario, yo leía recién una cita de, bueno, de un escritor que es Gerard de Nerval, un escritor muy querido por mí, un gran escritor, donde uno de alguna manera ve que la genialidad, la capacidad de visión, de entrar en las dimensiones más profundas del alma humana va acompañada de un quiebre y de una fisura, de una herida en el psiquismo. Entonces, primero, ¿qué te parece el caso de él? Lo que, bueno, probablemente ya lo conoce, pero lo que yo acabo de contar, esta historia, este momento, este quiebre, ¿cómo sería visto y analizado o psicoanalizado hoy? ¿Y qué podría haber aportado la mirada junguiana a un paciente como Gerard de Nerval? Claro, cuando tú leías esto, enseguida asocié con Miss Miller. Miss Miller es una paciente que Jung no conoció, pero que su riqueza en términos de imaginería, en términos de producción onírica, lo fascinó tanto que de alguna manera se ocupó de trabajar ese material, fue parte de lo que contribuyó a su descubrimiento y él justamente termina el libro diciendo que si hubiera tenido la posibilidad de tratarla, hubiera encontrado ella una forma distinta de resolver su, digamos, lo que después fue una esquizofrenia, pero que en realidad en el comienzo, en los prodromos, era una vivencia que estaba entre el mundo onírico, el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Entonces pienso que, bueno, que tal vez si ese mundo que aparece como psicótico en un inicio pudiera ser trabajado de otra manera y no tratado de reducirse a la realidad como una manera inmediata, sino que eso tiene otro sentido, el camino hubiera sido distinto. ¿Cuál es esa? Creo que eso está escrito en Símbolos de Transformación, ¿no? Que es este libro que tenemos acá y que, bueno, es un libro, tú lo explicarás mejor que yo, que marca, o uno de los libros que marca la diferenciación o el quiebre profundo en la manera de enfrentar el análisis de los sueños, los símbolos entre Jung y su maestro Freud. Ahora, la pregunta es, ¿qué es de la psicología junguiana que permite elaborar casos como estos, digamos, estados prepsicóticos o psicóticos de una manera distinta a lo que podía elaborar la psiquiatría de su tiempo, o incluso la psiquiatría de hoy? Claro. Que no sea junguiana, por decirlo, psicología junguiana. Bueno, es una pregunta compleja, pero sí, claro, yo sé que es compleja, Vamos a tratar de generar algunas miradas, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, una concepción de la psique como un sistema en la cual ciertas manifestaciones que tienen que ver con lo onírico, con la fantasía, están expresando elementos compensatorios que el yo consciente no está pudiendo procesar, integrar o elaborar. Entonces, de alguna manera, digamos, eso que no puede ser integrado va a aparecer a través de la fantasía o va a aparecer a través del delirio. Pero toda fantasía y todo delirio, como todo sueño, tiene un sentido. El único problema es que su lenguaje no es el lenguaje racional, conceptual de la lógica. Entonces tenemos que entrar en esos códigos. Y ahí es donde vamos a tratar de encontrar, digamos, un sentido que va a elementos mucho más profundos que la psique personal, ¿verdad? Jung planteaba esta diferenciación de que una situación es la que responde a nuestra historia de cómo hemos vivido y otro es nuestra base más colectiva y más ancestral, que son los arquetipos y que están en nosotros. Y que en los episodios
más desestructurantes de la conciencia, estos contenidos emergen y se presentan como algo que a algunas personas les genera pánico y a otras personas les genera fascinación, ¿verdad? Y el problema o la diferencia entre la salud y la enfermedad en este caso está dado por la posibilidad de procesar esto, de ser invadido por esto. Tú usaste la imagen invadido. Uno puede decir, después de haber leído un poco de Jung, que hay una relación, bueno, que es frágil, pero que al mismo tiempo es muy rica entre la conciencia y el inconsciente, entre el yo y el inconsciente. Y a veces, en nuestra cultura más racionalista, y de las seguridades, o en una vida de seguridad o de segurismo, aquel que no quiere enfrentarse a sus abismos, a su parte más oscura, a su sombra, como diría Jung, muchas veces inconsciente es escondido, tirado debajo de la alfombra y suprimido, y uno puede vivir la vida como si no existiese. Y está el otro extremo en que el inconsciente desborda, como en el caso de Nerval, desborda la conciencia y puede producir un daño y puede producir un cuadro psicótico. ¿Cuál es el camino al que apuesta Jung, digamos, para que se pueda establecer una relación sana entre el yo y el inconsciente? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el ser humano, más allá que sea paciente o no, en su vida? Claro. Entre el yo y el consciente. Y eso tiene que ver probablemente con la idea de individuación, que ojalá podamos abordar en el programa. Claro, es decir, la primera actitud que tenemos que tener para poder hacer este diálogo con lo inconsciente es una actitud simbólica. Porque tenemos dos lenguajes, el de los símbolos y el de la razón, que es el de la conciencia y del inconsciente. Entonces, precisamos tejer ahí un encuentro entre estas dos fuerzas, conscientes e inconscientes. Y ese tejido va a ser, de alguna manera, suturado, porque si no estaríamos en una ruptura de la personalidad, a través del símbolo. Y es lo que Jung hace referencia cuando habla de la función trascendente, ¿verdad? Que es una función que permite establecer esta conexión entre lo consciente y lo inconsciente y que se va a expresar en lo simbólico. Entonces, el primer momento es tener una actitud simbólica, si no nuestros sueños son absurdos, nuestras fantasías no tienen sentido, ¿cierto? Y luego vendrán las distintas etapas por las cuales nos vamos a ir separando de nuestra identificación con nuestra persona, con nuestra máscara, para irnos adentrando en el mundo interior. Ahí hay un concepto que tocas que es muy interesante y que usa Jung, no me acuerdo en cuál de los textos, en que habla del concepto de persona, que viene del griego y del personaje en latín también, la máscara. Eso. A ver, ¿qué es la persona y cuál es la diferencia con el yo, incluso más profundo, con el self, con el yo mismo, con el uno mismo? Digamos, cuando nos vamos desarrollando, una parte de nuestro yo se diferencia para adaptarse a la realidad. Y esa adaptación se hace a través de la generación de una estructura que es diferenciada del yo, que es la persona. La persona vendría a ser, de una manera muy sintética, aquellos roles que nosotros cumplimos y que la sociedad espera de nosotros. Y por eso se hace la adaptación. ¿Y cuál es el problema? El problema es cuando el yo se identifica con la persona. Entonces, por ejemplo, si el yo se identifica con la persona de ser profesor, voy a exigir en todo momento de mi vida que se me trate como un profesor y que lo que yo diga tenga valor como si fuera un profesor. Entonces ahí el yo se ha identificado y no continúa su proceso de diferenciación, ¿cierto? Digamos así, el primer paso en nuestra individuación, en nuestro camino hacia el encuentro con lo que somos más profundamente, con nuestro sí mismo, es separarnos de esta identificación, de estos roles, ¿verdad? Que son necesarios para la adaptación, pero no son suficientes para individuarse. ¿Sí? Ahora, justamente es en este texto de Jung, que está en el libro Las relaciones entre el yo y lo inconsciente, donde él cita un fragmento del Fausto de Goethe. Tengo entendido que el Fausto fue muy importante como lectura para Jung, ¿no? Exacto. ¿Qué encontró ahí en el Fausto de Goethe? ¿Qué le pasó a Jung cuando lo leyó? Bueno, yo creo que fundamentalmente esta polaridad
entre el yo y el sí mismo, ¿verdad? Es decir, este movimiento de profundizar en el conocimiento del alma como distinto de esta identificación del yo con la persona. Y de alguna manera esto se vuelve de una atención muy importante en el desarrollo. Y bueno, y dice Jung en ese momento que hay personas, bueno, uno mismo, uno puede ser distinto tipo de persona, pero hay un tipo de personalidad de personas que son las que generalmente no quieren adentrarse, abren la puerta, dicen, este es mi inconsciente, este es mi mundo interior, prefiero taparlo y cerrarlo, ¿no? Es más cómodo. Y cita un monólogo del Fausto que dice, bastante conocido me es ya el mundo, más allá se nos difumina la visión, loco es quien mira ya parpadeando e inventa un igual a él sobre las nubes, que se detenga firme y mire en torno. No es mudo este mundo ante el que es digno. ¿Para qué va a buscar eternidad? Etcétera. Es decir, es como que alguien se detiene en ese límite. Eso. Tengo la impresión que para Jung el trabajo de descubrir ese yo mismo es casi la gran aventura de la vida, ¿no? Eso. ¿Y en qué consiste cómo se da ese viaje? Bueno, él va a usar la metáfora, seguramente habla del héroe, va a descubrir varios símbolos. ¿Cómo se da ese viaje y qué significa ese viaje? Para explicárselo a alguien que no sabe nada de psicología junguiana y que puede a lo mejor aplicarlo de alguna u otra manera a su propia vida. Sí, Jung justamente decía en el libro rojo, después podemos hablar un poquito más, que hay dos grandes espíritus, el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad, ¿verdad? El espíritu de la profundidad tiene que ver con el encuentro del alma con el sí mismo, con, digamos, lo más sustancial del ser humano, que es, de alguna manera, lo que le da sentido a su existencia y a su relación con los otros. Ahora, esto es un camino a recorrer, y ese camino a recorrer supone, de ahí que él toma, como tú decías, el mito del héroe para ejemplificarlo, en que debemos enfrentar una serie de peligros, debemos vencer una serie de adversidades y sobre todo nuestros miedos que nos impiden hacer este recorrido hacia el mundo interno. Y entonces, en ese recorrido hacia el mundo interno precisamos enfrentarnos con nuestros lados negativos, a los cuales nuestro yo sufre porque preferiría verlos en el otro, pero no reconocerlos como propios, ¿verdad? Eso es lo que Jung llama la sombra, ¿no? Eso es lo que él llama la sombra, que aparece fundamentalmente proyectada sobre los otros, ¿verdad? Claro, siempre el mal está afuera. Siempre el mal está afuera y si encontramos el chivo expiatorio, mejor, ¿verdad? Porque ahí todos proyectamos ese lado sombrío. Entonces tenemos que poder encontrarnos con ese lado sombrío y tenemos que poder aceptarlo, porque en él no solo está lo que rechazamos, sino parte de nuestra riqueza. Es como si dijéramos, no vamos a trabajar el carbón porque nos va a ensuciar. Pero si no trabajamos el carbón, no encontraremos el diamante. Eso me recuerda un poco una parábola bíblica que usa Jesús cuando habla de la cizaña y el trigo. O sea, por arrancar la cizaña se puede arrancar el trigo. Claro. ¿No? O sea, por tratar de reprimir ese aspecto sombrío, oscuro, que todos tendríamos en nuestro interior, podemos matar también el trigo del interior, o la flor del interior, por ser una imagen más bonita. Y es lo que Jung va a plantear, la sombra no es solo lo que rechazamos, sino lo que también no hemos desarrollado aún, lo que está en germen, ¿no? Y hay esa similitud, que no ha sido atendido lo suficiente. Eso es muy interesante y al mismo tiempo apasionante, hace que la vida no sea un guión sino una aventura, saber y descubrir de pronto de que no hemos descubierto realmente todo lo que somos. ¿Cómo se da eso y cuándo se puede dar eso? ¿Si corresponde a una edad, una etapa, un momento? ¿Cómo se da ese...? Bueno, Jung planteaba que había dos grandes momentos en la individuación. La primera en mitad de la vida, donde tratamos de desarrollar el yo, de desarrollar una posición, un trabajo, una familia, y después una segunda mitad de la vida donde hay una vuelta sobre sí mismo, digamos, esta primera es más extrovertida, porque tenemos que adaptarnos y posicionarnos, y una segunda en que volvemos hacia adentro, y ahí es donde la búsqueda se hace más intensa. ¿Por qué? Porque ya no nos alcanza
lo que hemos obtenido como bienes o como haceres o como utilidades en esta etapa. Y precisamos encontrar otro sentido. Y entonces ahí viene para mí el aporte, o por lo menos uno de los aportes más ricos de Jung, porque podemos salirlo a buscar afuera y decir, este gurú nos guía, este libro nos ilumina y esta mujer nos vuelve locos. Esta mujer nos vuelve locos. Nuestra Señora, ¿no? Exacto, ¿verdad? Y eso es justamente no haber comprendido este sentido, que hay algo que es único de cada uno de nosotros, que es lo que podemos justamente dar y con eso colaborar o hacer partícipes a los demás. Y cuando descubrimos eso, lo fascinante es que eso lo amamos. Y entonces eso nos empieza a generar una nueva energía, una nueva vitalidad, un nuevo sentido. ¿Esta es la clásica crisis de los 40 años? Claro, es lo que él decía, la crisis de la Edad Media, ¿verdad? En que podemos salir disparados para aquellas cosas que todavía no realizamos de la primera etapa o podemos volver sobre nosotros mismos. Claro que este es un proceso que tarde o temprano se nos da. A veces los tiempos que tenemos son pocos y a veces son mayores, según, digamos, cuánto atendemos a nuestra interioridad. El conseguir esta individuación, que habría que explicar bien que no es lo mismo que individualismo, creo que Jung lo explica por ahí, porque la gente puede escuchar la palabra. A ver, primero explicar qué significa individuarse y qué ocurre cuando no hacemos esa tarea en nuestra propia vida, cuando no hacemos la tarea de la individuación. Claro. Bueno, individuarse acá tiene que ser entendido como el movimiento del psiquismo a desarrollar lo más propio, lo más íntimo, lo más profundo y lo más auténtico de uno mismo, cuyo descubrimiento es un proceso interno, que naturalmente el mundo externo también va a colaborar o va a dificultar ese movimiento, ¿sí? Y si nosotros hacemos este proceso, digamos, podemos ir pasando por distintas etapas y entonces podremos encontrarnos con nuestro lado sombrío, podremos encontrarnos con nuestro lado más del alma, ya sea en su forma femenina, como el ánima o como el animus, ¿verdad?, en su forma masculina, y esos van a ser los vehículos para la conexión con el sí mismo. Pero si ese proceso no lo hacemos, ¿verdad?, podemos entonces generar patología. Porque es como, a mí siempre me gusta decirle a los alumnos, es como si ustedes no quisieran crecer biológicamente. No tienen posibilidad. Aun cuando se pusieran debajo de algo, crecerían para los costados o de forma torcida, pero crecerían. Porque el código está programado para eso. Y todo ser humano está, su código, digamos, psíquico es la individuación. Entonces esto no puede ser evitado. Claro que la diferencia va a estar en cómo lo hacemos cada uno. Y esa será nuestra historia y nuestras dichas y nuestras O sea, el desarrollo interior, la búsqueda del sí mismo, del uno mismo, la búsqueda del alma, por decirlo de alguna manera, es tan importante como el desarrollo anatómico, casi como el desarrollo del cuerpo. Eso. O sea, si no se hace esa tarea, obviamente que ahí viene una crisis, me imagino, ¿no? Exacto. Viene una crisis y puede venir una enfermedad. Y muchas veces esto se va a expresar en el cuerpo, porque es ahí donde está, digamos, la carga expresiva del inconsciente. ¿Tú nos podrías dar un ejemplo gráfico de esto, para poder entenderlo así bien gráficamente? Y pongamos por caso, digamos, la situación de una persona que precisa, es una necesidad interna y eso se va a manifestar primero en sus sueños, se va a manifestar en algunos hechos de la vida, precisa cambiar y ese cambio consiste en poder separarse de sus figuras parentales para asumir una vida más propia, más auténtica, pero teme fracasar. Y entonces, de alguna manera, sigue atrapado en la relación familiar más infantil. Y consecuencia de eso, un buen día empieza a perder su vitalidad y empieza a querer
digamos, hacer una vida que no puede ser, digamos, realizable, porque en su mundo, digamos, en su construcción fantástica, esto es irreal. ¿Qué podría pasar con esa persona? Bueno, que si fuera para un mundo irreal, que sería la psicosis, o que entrara en una depresión, ¿verdad? Y supongamos que es una persona joven que no puede salir de esta situación y no puede emprender la nueva etapa, y entonces para aliviarse piensan que lo mejor es morirse. Y yo digo que él tiene razón si no lo lee literalmente. Es decir, él quiere morirse porque esta situación ya no sirve. Es una muerte simbólica. Eso. Es una especie de tránsito de... Exactamente. Y eso es lo que Rosen llama un egocidio. Debemos poder diferenciar el suicidio, que es la muerte literal del ser, del egocidio, que es una muerte también dolorosa, porque son las partes que estamos identificadas en el ego que se han quedado viejas, que nos sirven y que tienen que dar lugar a lo nuevo. Bueno, las antiguas sabidurías siempre nos han enseñado todas de que siempre tenemos que morir varias veces dentro de la vida, ¿no es cierto? Cada proceso psíquico probablemente es una muerte, ¿no? Hay algo que dice Jung que a mí me impresiona, por ahí lo leí, dice que el inconsciente no descansa nunca, ¿no? Cuando dice que o soñamos o durante el día, el inconsciente también se manifiesta sin que no nos demos cuenta. Y a pesar de eso, en nuestra cultura y civilización más, entre comillas, racionalista, donde estamos volcados hacia afuera, en que parecemos dominar técnicamente el mundo, sobre todo hoy día tenemos el control de todo, ignoramos ese inconsciente y lo negamos. Parece algo como anticuado del mundo primitivo, qué sé yo, prehistórico, o de culturas muy antiguas. ¿Cómo está trabajando siempre el inconsciente sin que nos demos cuenta? ¿De qué manera está presente en nuestra vida diaria, en nuestro día a día? Y bueno, está presente porque, vamos a decir así, cuando nos levantamos y comenzamos el día, ya ahí la manera en cómo nos sentimos está indicando cómo nuestro inconsciente ha estado trabajando en la noche. Y muchas veces, según cómo soñamos, es como nos despertamos, ¿verdad? De alguna manera, nuestro estado de ánimo es una expresión de nuestro inconsciente, porque el estado de ánimo emerge en nosotros no como algo que podemos controlar por la voluntad, ¿cierto? Y ese estado de ánimo nos muestra el estrés, nos muestra la depresión, nos muestra que estamos insatisfechos, que estamos infelices, ¿verdad? O puede mostrarnos también lo contrario, ¿cierto? Lo que nosotros no podemos pensar es que nuestra expresión es solo consciente, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando contigo, yo estoy transmitiendo con mis gestos algo que va más allá de mi palabra. Lenguaje no verbal. Exacto, con un lenguaje no verbal que va más allá de mi palabra. Cuando yo veo una puesta de sol, o leo un libro, o hago introspección, también ahí está en mi inconsciente. Y muchas veces está a través de mis complejos. Muchas veces está a través de la presencia de mi alma. ¿Sí? O sea que permanentemente está nuestro inconsciente. El problema es que no nos damos cuenta. El problema es que no hacemos la introspección. La palabra alma parece muy desprestigiada hoy día y decirla suena como una palabra muy poética, pero Jung la usa en cada momento, incluso habla del psiquiatra como un curador de alma, por lo menos en la traducción. El alma, ahí en el libro rojo habla con su alma. ¿Qué es el alma para Jung? ¿Qué sería el alma hoy para nosotros, digamos, para un junguiano hoy, en pleno siglo XXI? Yo te diría que es lo más precioso y a la vez es una metáfora para hacer referencia a una expresión del sí mismo, ya que no tenemos conceptos que puedan dar cuenta de ella. Es muy difícil poder definir qué es el alma, porque sería poner el alma justamente... como un objeto. Claro, que no lo es, ¿verdad?
digamos, el alma es lo que nos anima, es lo que nos da la vida, es lo que nos da sentido. El alma es aquello que se activa en nosotros cuando sentimos que somos nosotros mismos. Y esto no puede ser reducido conceptualmente. ¿Comprenden? Ese es el gran desafío, porque, digamos, es como si dijéramos que el alma, al definirse, deja de ser alma y pasa a ser el concepto de alma. Entonces, con esto que quiero decir, el alma es antes que nada y desde el comienzo una experiencia viva. Y si no hay esa experiencia, no hay alma. Hay conversaciones sobre el alma. Exacto. Interesante. Se convierte, como diría Heidegger, en un objeto metafísico disponible, ¿no? Pero se arranca, en ese momento desaparece. ¿Cómo Jung supera a Freud? ¿Cuál es el punto de quiebre fundamental? Lo que separa las dos aguas de un psicoanalista freudiano clásico de un psicoanalista junguiano. ¿Cuál es el punto axial de la gran diferencia? ¿Y cómo Jung descubre esa diferencia? Claro, yo creo que hoy nosotros pensamos que Jung complementa la visión de Freud en aquellos aspectos que Freud no consideró, ¿verdad? Como es el desarrollo del pensamiento científico, ¿verdad? Pero el punto de arranque está a partir de este libro, Símbolos de Transformación, que tú has traído acá, en donde Jung muestra que uno de los ejes del mundo psíquico es lo simbólico, y que entonces el incesto puede ser visto simbólicamente y no solo literalmente. Y que al ser visto simbólicamente tiene otra dimensión, ¿cierto? Y esa otra dimensión está dada por el deseo de regresar del hijo al útero materno para renacer transformado. Y no tanto por el deseo de la cohabitación, que es bastante raro y bastante extraño, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué introduce? No un tema de diferencia con respecto al incesto meramente, sino una manera de mirar el psiquismo en términos de lo que esto simboliza y no de lo que es tomado en su sentido más literal, ¿verdad? Da la impresión de que Jung amplía el espacio vital, el horizonte, la dimensión del inconsciente y le agrega lo que él mismo llamó el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? ¿Cómo opera en nosotros? ¿Y cómo se relaciona con nuestro, si es que lo hay, inconsciente personal? ¿Qué es finalmente el inconsciente colectivo? Claro, bueno, esa es la otra gran diferencia, ¿verdad? Él introduce la noción de inconsciente colectivo y los arquetipos para diferenciar el inconsciente personal y los complejos, que ya había comenzado su desarrollo con Freud, ¿verdad? Y el inconsciente colectivo hace referencia a patrones de organización del psiquismo que son independientes de los individuos y que pertenecen a la especie. Lo que hace cada individuo es encarnar ese patrón con una historia. Por ejemplo, el arquetipo de la Gran Madre hace referencia a una necesidad de todos los humanos de la madre. Ahora, cómo esa madre va a encarnarse en cada historia es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y esa madre tiene a su vez como arquetipo una dimensión luminosa que hace, por ejemplo, que alguien espere de la madre algo que correspondería más al mundo de una diosa y no de una madre humana. Y uno debería preguntarse, ¿por qué hemos creado los dioses? ¿Por qué ellos están en nuestra mente, en nuestra vivencia? Justamente es en base al arquetipo. Entonces, cuando proyectamos el arquetipo sobre el otro, lo divinizamos de alguna manera y no podemos, y ahí el yo se confunde, ¿verdad?, exigiendo que la madre sea más una diosa que una madre. Bueno, el mismo Jung dice ahí en Símbolo de Transformación, que esto me impresionó, dice,
durmiendo y en sueños rehacemos, esto lo cita de Nietzsche, durmiendo y en sueños rehacemos toda la tarea de la humanidad primitiva. Es decir, ese mundo que aparentemente ya abandonamos, el mundo del hombre primitivo, el hombre simbólico, el hombre de los mitos, etcétera, de las antiguas creencias, sigue vivo en nosotros, sigue operando en nosotros, en su inconsciencia. Eso es bien impresionante, ¿no? Eso. ¿Ah? Y va generando distintas encarnaciones de esos mitos, que son como esos sueños colectivos, ¿verdad? Donde está proyectado el inconsciente colectivo, y va generando en el transcurso de la historia distintos mitos, y eso no podemos obviarlo. Eso está o forma parte de nuestra historia, de nuestra realidad. O sea, el hombre tiende a convertir todo en símbolo, inevitablemente, simboliza la realidad. El hombre es un animal simbólico. Exacto. Y yo creo que eso es lo que le permite al hombre justamente crear la cultura. Ahora, el arquetipo. ¿Qué es el arquetipo? ¿Cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio arquetipo o hay un arquetipo que encarna en nosotros, se apodera de nosotros? ¿Cómo se da la relación entre el arquetipo y nosotros? Y tal vez ejemplificarlo. Claro, y por ejemplo, si tomamos en el caso del padre, el arquetipo del padre, ¿verdad? Precisamos que esta figura del padre esté presente, que puede estar encarnado en distintos personajes, no solo el padre biológico, ¿verdad? A la vez que haya un hijo. Y es en esta interacción en que el arquetipo se activa, ¿verdad? O sea que el arquetipo nunca se activa en sí mismo, sino en relación con el contexto. Y algunos, no sé, encontrará su arquetipo en el loco del tarot, puede usar una imagen, otro será el mago, otro podrá ser el héroe. Cada uno, eso es lo hermoso, ¿no? Deberá descubrir su propio arquetipo, ¿no? Claro. Y eso irá cambiando con la vida. Va cambiando con la vida. Claro. El mismo Jung dice, después de haber terminado, me parece que es símbolo de transformación, no, me parece que lo leí ahí, no sé si en una carta o en un prólogo, que él siente como un vacío. De repente se dedicó a estudiar los mitos, la mitología, y se me intoxiqué de mitología, fue un gran estudioso de la gran mitología comparada, etc. Y de repente dice, ¿cuál es mi mito? A ver, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa que uno tenga que buscar su propio mito en su propia vida? Mario. Claro, y uno plantea eso ya en el Libro Rojo, cuando él descubre que hay este mundo del inconsciente colectivo, desde el cual se genera todo mito, y entonces él se pregunta, bueno, pero yo, como alguien que atiendo a mis pacientes, ¿cómo puedo hablar de los mitos si no sé cuál es el mío? ¿Verdad? Entonces esta búsqueda de su propio mito es la búsqueda prácticamente de su obra. Es decir, porque la búsqueda de su propio mito es la búsqueda de su propia alma. ¿Verdad? Y esta búsqueda está basada en que hay que él encarna de alguna manera una de las formas en que el mito puede manifestarse. Y para él, su mito último es el mito del sentido. El mito del sentido. ¿Ese es el mito de Jung? Claro. Bueno, en este hermoso libro que recomendamos a quien quiera aproximarse o entrar a Jung, que son sus memorias, recuerdos, sueños y pensamientos, y ahí tenemos la fotografía de Jung con su tradicional pipa. Siempre me acuerdo del comienzo, que es muy hermoso, la primera vez que lo leí me impactó. Dice que, en el fondo, dice, la vida se me ha parecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma, o sea, lo que está abajo de la planta. Lo que es visible sobre la tierra dura solo un verano, luego se marchita, es un fenómeno efímero. Si se medita el infinito devenir y perecir de la vida y de las culturas, se recibe la impresión de la nada absoluta. Pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor y esta perece, el rizoma o la raíz permanece. Bueno, y empieza así, yo no tengo mucho que contar de mi vida, mi memoria no voy a hablar de hechos y acontecimientos externos, porque lo más importante es ese rizoma, lo que está dentro mío. Es decir, como que somos la punta del iceberg, cada uno de nosotros, de algo mucho más grande dentro nuestro, ¿no? Eso es. Y de alguna manera estamos todos conectados, ¿verdad? En ese plano del mundo más inconsciente colectivo, ¿cierto? Nosotros somos la emergencia que va adquiriendo más conciencia y se va diferenciando. Y eso también es lo fascinante, porque
lo que cada uno de nosotros podemos hacer no lo puede hacer el otro por nosotros. El problema para nosotros es cuando nos perdemos y nos queremos o nos ponemos a hacer cosas imitando a otros, en vez de buscar la propia riqueza, que sería posibilitar que este rizoma dé sus frutos. Este libro, que hablábamos al comienzo, el libro rojo, que acaba de ser editado en español, ya lo he citado en algunos programas, el libro rojo de Jung, brevemente, en este libro, antes de la Primera Guerra Mundial, Jung, podemos mostrar las imágenes, escribe casi en un gótico alemán, con caligrafía antigua, a la manera de los manuscritos medievales, va traspasando una serie de visiones que él tuvo. Empieza a tener visiones. O sea, él es, por un lado, un hombre científico, está estudiando medicina, es un psiquiatra joven, y empiezan a aparecer y irrumpir imágenes y visiones que él mismo va a dibujar. Y va a tener unas visiones bien impresionantes, que son incluso proféticas de lo que va a pasar después en Europa. Y voy a leer solamente, y me gustaría que tú me lo comentaras, digamos, cuando él cuenta su primera visión, o su primer, no sé si sueño o visión que le sucede, parece en un tren. Dice, bueno, yo tenía 40 años, había alcanzado todo lo que quería, tenía fama, poder, riqueza, saber, y de repente cesó mi anhelo por el acrecentamiento de estos bienes. El deseo retrocedió en mí y me sobrevino el horror, o sea, el vacío, ¿no? Bueno, y él tiene una visión, no encuentro exactamente la del tren, pero que va en un tren y ve una especie de inundación donde hay mucha gente muerta, hay un charco de sangre. Son imágenes apocalípticas de lo que va a pasar después en Europa un año después, las trincheras, la guerra. O sea, es como que... Aparece todo el norte, dice él, bañado de sangre y miles de muertos. Y una especie de diluvio, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y él le habla, y le habla al alma, dice, alma mía, ¿dónde estás? Me oyes, yo te hablo, yo te llamo, ¿estás allí? Y comienza este diálogo y empieza a transcribir todas las imágenes, las visiones que ha tenido, que va teniendo, y luego este libro no lo publica nunca, lo guarda en secreto. A ver, ¿qué es para ti este libro rojo dentro del desarrollo del pensamiento de Jung? ¿Qué le pasó a Jung en ese momento? ¿Fueron alucinaciones? ¿Fueron delirios psicóticos? Es un artista que no llegó a ser nunca, podría ser un gran escritor, porque escribe maravillosamente bien, casi como estar leyendo a Nietzsche, a una especie de... Además él había leído mucho a Nietzsche. ¿Qué le pasó a Jung ahí en ese momento? Bueno, yo creo que el primer impacto que él tiene con este sueño es preguntarse, ¿me voy a volver psicótico? Y esto lo llena de angustia, y a eso se suceden una serie de visiones y de fantasías que solo se van a calmar cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Y él dice, no, esto que yo vi en mi sueño, esto que yo veo en mis visiones, no era para mí. Esto es para Europa. Y entonces ahí dice, entonces, ¿cómo conectamos? Que yo puedo ver cosas que van a ocurrir en el colectivo desde mi lado individual. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cuál es el mecanismo que está operando ahí? Bueno, esto es un poco más complicado porque tendríamos que ir a esta noción que él va a desarrollar después, que es la noción de unus mundus, la noción del mundo unitario, ¿verdad? Donde lo físico, la materia y el espíritu están conectados. Entonces yo puedo percibir cosas que están fuera del tiempo y que de alguna manera se aparecen como imagen que emergen de ese inconsciente colectivo que está conectado con el colectivo de los otros, ¿verdad? Es una... Bueno, es por eso que a veces ciertos textos artísticos o obras de arte, incluso que se hicieron mucho en ese tipo, pinturas, a veces profetizan cosas que después ocurren, es porque el inconsciente de los artistas tal vez está más conectado a ese unus mundus que dices tú, ¿no? Y ellos tienen una facilidad. Ellos entran y salen al inconsciente con mucho más comodidad que nosotros, que nos cuesta, que nos resistimos, que tenemos dificultades, ¿verdad? Y entonces es más fácil entrar ahí. Y eso le pasó a Jung. Pudo entrar en ese mundo y lo interesante de esto es que él dice, bueno, voy a escribir esto, que es mi historia en la búsqueda de mi alma y tratando de articular estos dos mundos, el colectivo y el individual. Y voy a tratar de, a partir de esto, poder generar una teoría psicológica sobre la personalidad, sobre los arquetipos, sobre la relación masculino-femenino, etc. Bueno, siempre, cada cierto tiempo se declaran
cosas que muere. Se ha dicho que la novela muere, se dice que Dios ha muerto y también se ha dicho que el psicoanálisis ha muerto. Han habido avances muy importantes en la neurociencia en las últimas décadas. ¿Qué ha pasado y qué ha significado como desafío desde el punto de vista científico, desde los avances de la neurociencia a un psicoanálisis como este junguiano, ¿no? ¿Siguen siendo los sueños, siguen siendo materiales tan valiosos como lo era para el psicoanálisis junguiano? Hoy día son vistos desde la psiquiatría como, no como los veía Jung, digamos, como expresiones de un inconsciente colectivo, ¿Qué ha pasado ahí con esto? ¿Ha entrado en crisis el psicoanálisis a partir de los avances de la neurociencia o no? Bueno, digamos, los avances de la neurociencia han replanteado algunas de las cuestiones teóricas o hipotéticas que el psicoanálisis manejaba y han confirmado otras. Ahora, el problema es que la neurociencia, que ha tenido un magnífico desarrollo, ¿verdad?, todavía no puede dar cuenta del mundo imaginario, ¿verdad? Y esa es la esencia del sustento de esto, ¿verdad? Es decir, la neurociencia puede dar cuenta de la memoria, puede dar cuenta del aprendizaje, puede dar cuenta de las cogniciones, pero de los sentidos últimos y de la imaginación creadora todavía no puede dar cuenta, porque no hay un centro que pueda ser localizado para decir, acá está este símbolo, acá está este otro. Bueno, Jung en este otro magnífico libro, en el prólogo del hombre y sus símbolos, se muestra escéptico de que la ciencia pueda en algún momento llegar a entender todo esto, porque es prácticamente infinito, digamos, un mundo riquísimo y vasto. Tú te has dedicado como psiquiatra, te has especializado en la depresión. Y esto es interesante porque hoy día la depresión, que está tan de moda y que aparece en los debates y en las conversaciones diarias incluso, pareciera que ha sido tratado médicamente, más bien tiende a ser más tratados con fármacos hoy día y a ser reducido a su dimensión prácticamente neurobiológica, ¿no? Pero por lo que alcancé a leer de tus artículos, tengo la impresión de que tú propones una mirada más holística o más integral para tratar la depresión. Así brevemente me gustaría, yo sé que es complejo, pero ¿cuál sería esta mirada holística de la depresión que integra los avances de la neurociencia y que incorpora también el tema del sentido, del símbolo, del psicoanálisis al final? Claro, es decir, la depresión, que como tú sabes va a ser una de las segundas enfermedades en el año 20 mundiales, porque su incidencia sigue creciendo, que después diré un pequeño comentario sobre eso, pero es una enfermedad sistémica, toma todos los sistemas, el sistema psíquico, el sistema nervioso, el inmunológico y el endocrinógeno. Es decir, estos 4 sistemas, que son los sistemas inteligentes que tenemos, que se autogeneran y se autorregulan, se alteran en la depresión. Entonces es algo que nos toma totalmente. Y entonces lo podemos leer y decir que la depresión tiene una alteración neuroquímica en la serotonina, en la dopamina, etc. Lo podemos decir que su sistema inmunológico está alterado. Podemos decir que su sistema nervioso y sus circuitos límbicos están alterados. Pero en última instancia, como somos simbólicos, generadores de sentido, nos preguntamos cuál es el sentido de la depresión. Y el sentido de la depresión es, en última instancia, siempre un pedido de transformación. Es como que la depresión, si fuéramos a hablar metafóricamente en nuestro siglo, es el llanto del alma, que no está siendo atendida, que quiere un nuevo sentido para la vida y no lo está encontrando. Y los sueños y los síntomas han sido expresiones de ese pedido, pero al cual no hemos respondido. Y entonces ya todos los sistemas están en menos, todo el psiquismo está paralizado. Y saldremos de eso en la medida en que encontremos ese nuevo sentido. Es decir, uno podría tender a creer que la depresión comienza en una neurona y termina en una neurona y que podría ser solamente tratado médicamente, pero por lo que tú estás diciendo, ¿esa sería una manera reductiva de enfrentar la depresión? Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros
somos neurona, pero una neurona no da cuenta de todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, somos más que la neurona, así como somos capaces de generar sentido o sinsentido o suprasentidos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si vemos solo una parte de la depresión, vemos solo una parte del ser humano. Por eso yo decía al comienzo contigo, lo más importante es la experiencia, esta experiencia del alma en busca de ese sentido, que se ha perdido para el que está deprimido, y por eso se quiere morir. Para muchos, probablemente, incluso muchos psiquiatras, esto puede sonar un poco esotérico. Siempre el psicoanálisis junguiano ha sido acusado un poco de ser la vertiente esotérica de la psiquiatría. ¿Cómo respondes tú a esa afirmación? No, yo digo que si nosotros tomamos la experiencia completa de lo que es ser humano, esto podrá ser llamado esotérico desde una mirada. Pero la experiencia completa del ser humano no puede reducirse solo a las moléculas o no puede reducirse solo a las células. Porque, por ejemplo, la neurociencia no puede dar cuenta del psiquismo. ¿Cómo emerge el psiquismo en nosotros? Tenemos teorías, teoría de la emergencia, teoría de la evolución, pero no podemos reducir nuestra experiencia a una cuestión solo científica, porque somos más que lo que la ciencia puede explicar. Mario, hay dos cosas que te quiero preguntar antes de terminar el programa que me parecen muy, muy interesantes. Quedan muchos temas en el tintero, obviamente. Y es, primero, tú has integrado la mirada de Francisco Varela y de Maturana, el término de la autopoiesis, en tu investigación y en tu trabajo clínico. Me gustaría que me lo explicara, eso es lo primero. Y lo segundo es, lo que creí entender es que la depresión es un patrón que ha operado en la evolución humana y que le ha servido al hombre en su desarrollo. ¿Y en qué momento esa depresión, que es un elemento de la evolución, de adaptación humana, se transforma en algo patológico? Esos dos aspectos me gustaría para ir como cerrando esta conversación. Claro. Digamos que todos nosotros tenemos diferentes grados de ansiedad. Y la ansiedad nos mueve y es capaz de generar cambios. Y todos nosotros en algún momento de la vida nos deprimimos. Y esto está bueno porque nos introvierte, nos conecta con realidades que hemos vivido y que son importantes y que las hemos perdido, porque eso forma parte de nuestra condición. El único problema es que cuando estamos ansiosos y no podemos modular la ansiedad, y la ansiedad nos tiene a nosotros, cuando nos deprimimos y no podemos salir de la depresión, se vuelve patológico. Es decir, es una función adaptativa la ansiedad y la depresión, pero se vuelve, digamos, inadaptativa justamente cuando se fija, cuando se vuelve rígida y no le da la plasticidad que precisamos. Y en relación con la segunda pregunta, yo descubrí a Maturana y a Varela y me parecieron extraordinarios, porque cuando ellos hacen referencia a este patrón en la autopoiesis, eso está en la base del pensamiento junguiano. Cuando ellos hablan de patrón, estructura y proceso, entonces ahí he desarrollado un poco esta noción de patrón, como es la mirada, digamos, más de la neurobiología del propio arquetipo. ¿Verdad? Lo único que el arquetipo ahí queda más ligado al plano biológico. Biológico, claro, a las células, ¿no es cierto? Y está bueno, porque tiene ese lado. Y después tiene el otro lado, que es el más espiritual, que es cómo lo biológico se vuelve psíquico, cómo se produce esta transformación. Qué interesante ese puente. Bueno, es tan interesante todo esto que estamos hablando porque tiene que ver con la aventura interior de todos nosotros. Estamos hablando de una experiencia humana, tú lo dijiste, no solamente del ser humano como objeto de investigación psiquiátrica. Yo realmente te quiero agradecer tu trabajo, tu investigación, agradecer tu presencia en Chile, tu contribución al desarrollo de la psiquiatría y al enriquecimiento de una psiquiatría desde esta perspectiva más
más humanista. Y quiero terminar con esta cita que tú dijiste, pero que es tan hermosa y que es tan actual de Jung en el Libro Rojo, donde dice: he aprendido que además del espíritu de este tiempo, aún está en ahora otro espíritu que domina la profundidad de todo lo presente. El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor, pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee, desde antaño y en todo el futuro, más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. Muchas gracias por haber estado en Una Belleza Nueva, Mario. No, gracias a ti y ha sido un gusto poder participar en este diálogo. Gracias.